Estoy hoy visitando a Incluso, un hispasónico que me comentó que tenía por aquí, como veis, un Pro One y lo quería enlazar con la Analog 4. Este es el Pro One, un sintetizador de secuencial que, en cuanto a conexiones, tampoco vamos a perder el tiempo en verlas una por una, pero tiene entrada y salida gate y CV para el tono, y cuenta con una entrada CV también para control del filtro, de la frecuencia corta del filtro. No tiene nada más, así que eso es lo único que se puede controlar. Y por la parte del Analog 4 hay básicamente dos salidas en jack estéreo, a través de las cuales de cada una de ellas podemos sacar dos tensiones distintas con un cable, con un splitter, un cable de estos de estéreo a jack mono, a pareja jack mono. Y se trata de configurar precisamente en el Analog 4 esas cuatro posibles salidas, A, B, C y D se llaman, para que generen las tensiones que hagan falta en cada caso. Pues le tenemos que dar a Function más Global y nos vamos al menú CV Configuration. Una vez que entremos, pues tenemos las cuatro líneas. Eso es. Bien, pues aquí lo que hacemos en estas configuraciones que tenéis por aquí, en esa parte global, lo que estamos haciendo es definir qué tipo de comportamiento eléctrico queremos en cada una de esas cuatro salidas. A, B, C y D. A y B son una pareja que va en un solo conector, C y D son otra, pero lo que me importa aquí, si entramos, es que podemos especificar qué tipo de señal, qué tipo de actuación queremos que haga cada una de esas cuatro. Lo tenéis ahí. Básicamente hay tipo y en función del tipo se desarrollan el resto de los parámetros. En el tipo podemos tener control, bueno, simplemente que esté grounded, que sería que esté anulada esa salida, que esté todo el tiempo a cero. Tenemos control de pitch a través del estándar de voltios por octava, control de pitch a través del estándar de hercios por voltio, por ejemplo, si fuera un MS-20 o algún otro trasto de estos rarillo que tiene este tipo de control, suele ser mucho más habitual el de pitch, el de voltios por octava, pero tenemos también la posibilidad de generar un valor lineal, es decir, una tensión comprendida entre un determinado mínimo y un máximo que podemos ajustar, Sí. y que eso sea lo que usaremos, por ejemplo, para lo que tú querías, ¿no? Para gobernar con una tensión la frecuencia de corte, lo que necesitamos es generar un valor en un determinado recorrido que nos permita, enchufado a la entrada del filtro, con ese recorrido de tensión, estar situando la frecuencia de corte, en tu caso, en el punto que necesitemos. Más cosas que hay. Hay ya las señales de disparo, trig y gate. ¿Y para qué se utiliza, Pablo? Y hay clock también. ¿Para qué son unas y otras? Sí. El trig es un estándar que hay para disparar notas en algunos sintetizadores, que se basa en un impulso muy cortito. Básicamente, normalmente sería para disparar sintetizadores de percusión, cosas de ese estilo. Vale. Un impulso breve, y sí, eso ya lanzaría las envolventes, lanzaría todo y desarrollaría una nota completa, digamos. Mientras que en el caso del gate, el impulso que representa la nota está vivo, está activo durante todo el tiempo que mantengamos pulsado, que queramos que suene la nota. Es distinto trig, que es un pulso siempre breve, de una duración fija y determinada, ¿sí? Y el gate, que dura tanto como mantengamos ese pulso de gate. Claro. Tenemos también un último tipo, que es clock, que es para generar impulsos de sincronía, para cuando tenemos cajas de ritmo analógicas que se basan a lo mejor en 24 pulsos por negra o 48 pulsos por negra, que es lo habitual, el DIN 24 y el DIN sí, una forma de 48. De ajustar el sí, timing. Es una claqueta analógica, que es lo que había antes de que hubiera claquetas MIDI y todas esas cosas. Si vamos una por una, en el caso de pitch, voltios por octava, tenemos el ajuste de cuál va a ser nuestra nota de referencia, la nota 1 y el voltaje que le corresponde a esa nota 1, pues podría ser, en este caso está situado, que el Do 3, si no lo veo mal, porque sí, esta ya está un poquito pachucha, sí, es el Do 3, se generaría un voltio para conseguirla. Si viéramos que nuestro sintetizador está un poco desajustado, pues hombre, lo normal sería calibrar el sintetizador, pero sí, a las malas, y si tenemos que salir del paso, en el fondo aquí, como podemos ajustar con una precisión muy importante, veis que está a milésimas de voltio, pues podríamos incluso compensar y ajustarnos a la realidad de la respuesta de un determinado sintetizador. Exacto. Una cosa es dar un punto central de referencia y otra cosa es dar la pendiente. Se supone que tiene que saltar un voltio por octava, sí, pero un sintetizador que haya perdido la calibración, que esté viejo, lo que sea, a lo mejor en lugar de un voltio por octava, necesita, yo que sé, 1,1 o 0,90 y no sé qué. Para dar Entonces, el Do 3, sí. Hay parámetros más abajo que permiten establecer una segunda nota con su voltaje. A través de esas dos notas, que conviene que no sean próximas, sino todo lo contrario, que estén alejadas, establecemos en un recorrido determinado dos límites. Para tal nota de inicio, para tal nota de final, tales voltajes. Y entre medias ya un recorrido lineal. Debemos haber utilizado C3 y C4, pero sería absurdo
Normalmente te interesa más ajustarlo a los extremos. Y poder tocar más notas, ¿no? Tener un abanico más grande Sí, bueno, de octavas. no es que sean nota mínima y nota máxima, son simplemente 2 puntos de todo el recorrido. Si tú le dices C3 y C4, él va a continuar, va a completar también el recorrido. Vale. Pero bueno, suele ser más cómodo si estás, sobre todo tienes más precisión. Si tienes un problema de calibración en tu sinte, es más preciso que le digas 2 notas extremas a las ajustes y que te haga todo ese recorrido, porque repartes el error. Además de este estándar de voltios por octava, tenemos el otro, hercios por voltio, que aunque sea para poca gente, pero veis que la manera de ajustar la respuesta es la misma. Digo cuál es mi nota objetivo, digo qué voltaje se va a generar, otra nota objetivo, voltaje que se va a generar, pruebo que el recorrido esté bien, veo que está afinado, si no puedo corregir con la precisión esa que habíamos antes de milésimas y a tirar millas, a por ello. Muy bien. Luego tenemos el valor lineal. Aquí lo único que vamos a hacer es decidir qué valor mínimo y máximo queremos generar. Pues dependiendo del tipo de sintetizador, puede ser que vaya de 0 a 5 voltios, puede ser que vaya de 0 a 10, pero eso es ya ver el manual de cada sinte. Claro, sí. Simplemente es mínimo y máximo, no hay más que ajustar. Para ese recorrido de tensión que nos podría valer para controlar cualquier parámetro que no sea un pitch, sino un parámetro genérico que queremos, pues el equivalente a una rueda. Sí. O a un potenciómetro, porque queda un mínimo y un máximo que nos lo va a estar generando la programación que hagamos en el A4. Qué bien. ¿Vale? Los otros, exacto, sí. Tenemos el valor lineal y luego los trig. En los trig decimos la longitud, la duración sería de ese impulso breve y el tipo de polaridad, porque hay dos, como lo estáis viendo claramente en la figura, impulsos que están en reposo a nivel cero y que en el momento activo suben a una determinada tensión, y al revés, impulsos que en reposo están con una tensión activa y que para marcar que se lanza bajan de tensión. Son el estándar V-trig y el estándar S-trig. Y dentro de esos estándares pues podemos nuevamente encontrarnos con algunos equipos que trabajan con desniveles de 5 voltios o de 10 o lo que fuera. Pues podremos adaptarnos porque es muy flexible en todo ese sentido. El A4 permite una configuración detalladísima. En lugar de trig, lo normal, salvo que fuera cajas de ritmo y ese tipo de cosas, lo normal es que tengamos gate, porque así podemos establecer tocando la duración de la nota. Si no, un impulso breve nos lanza una nota, pero la duración tiene que estar de alguna manera predefinida a través de una envolvente o lo que fuera. Claro. El gate nos va a permitir controlar duración y es lo más habitual cuando hablamos de sintetizadores de teclado, de tocar notas, etc. Y tenemos lo mismo, el tipo polaridad, S-trig o V-trig, con el mismo sentido que antes, si sube o baja para indicar cuál es el pulso activo y el nivel, la diferencia entre la tensión de un nivel y otro. No es más que eso. Pero bueno, pues sí quedaban trabajo, antiguamente. Sí. Entonces, lo que tenemos en este caso, lo que ha configurado puede ser de aquí, incluso es que la salida A la tiene, si estamos viendo, para generar el pitch en voltios por octava. La salida B, vamos a verla, la tiene generando el gate de tipo impulso hacia arriba, 5 voltios, que es lo que necesita el Pro One, y la mayor parte de los sintetizadores es lo que suelen utilizar. Y lo que nos faltaría para tener un esquema que ya le encaje perfectamente a él en el uso de su Pro One es configurar otra salida para poder controlar el filtro. No es más que, en función de todo lo que hemos contado, decidir que aquí vamos a poner una salida de tipo gate, de tipo valor lineal, y establecer qué recorrido queremos. Podemos probar inicialmente con 0 a 5. Sí. Si vemos que no recorre hasta el extremo de filtro completamente abierto, filtro completamente cerrado, lo aumentamos. Perfecto. O nos vamos al manual, pero en principio con eso sería suficiente. Venga, pues enchufo. Salimos de ahí y os había dicho que había 2 páginas importantes en el A4 para terminar de configurar esto. Lo que hemos hecho ahora es exclusivamente decir qué formato eléctrico queremos en las salidas. Pero nos falta otra cosa, que es decir, qué queremos sacar por esa salida, a qué queremos asociar esa tensión. Lo normal será que las notas las asociemos, las salidas que tengamos configuradas para gate y para CV de pitch, que esas las asociemos a algo que genere notas, que será una de las pistas del secuenciador, que puede ser una de las 4 pistas del propio secuenciador de los sintetizadores del Analog 4, las 1 a 4, pero que también pueden ser
la pista CV o la pista FX. Realmente, aunque siempre concebimos el Analog 4 como 4, en cuanto a pistas son 6. Son 6, claro. Son 6. Y aunque solo 4 de esas pistas tengan asociada una parte de sintetizador, Sí. que serían la 1 a 4, las pistas CV y la pista FX no tienen sintetizador, pero sí pueden guardar notas. Mucha gente dice, ¿para qué? Menuda tontería. Bueno, pues sí. Sí, por ejemplo, para sacar esas notas vía estas conexiones hacia un sintetizador analógico externo. Sería uno de los posibles usos. Cuando estamos en una pista normal, una pista de las 1 a 4 que llevamos hacia un sintetizador, lo que vemos al pulsar el botón de esas pistas son los ajustes del sintetizador y tenemos unos cuantos botones que nos permiten pasar por las páginas de oscilador, filtros, etcétera, etcétera. Si nos situamos en la pista CV, esos mismos botones, y está en la serigrafía del equipo, los 4 primeros corresponden a ajustes para el CVA, CVB, CVC y CVD. Voy a coger el del CVA, que es el que tenemos aquí, y veis que se representa por aquí qué es lo que vamos a sacar por esa conexión. Nos está avisando de que la conexión CVA se establece por la punta, no por el anillo central, sino por la punta. Ya nos está identificando incluso visualmente por dónde sale. Y en este caso, como ella sabe que el CVA está físicamente configurado para notas, los únicos orígenes de información para definir qué tensión vamos a tener ahí que nos muestra son los que tienen sentido para notas. Si vamos al último de esos parámetros, que veis que es el de track, podemos decir aquí, con uno de los rotaries, con el último de los rotaries, con el E, podemos establecer si queremos que lo que salga por ahí sean las notas que están grabadas en la pista CV, las notas que están grabadas en la pista FX, las que están grabadas en la pista 4, la 3, la 2, la 1. No nos deja otra elección porque nosotros ya hemos dicho que esa conexión CVA la vamos a utilizar para notas, entonces no tiene sentido ofrecernos otras posibilidades. Aún así es increíble que esta máquina te permita asignarle cualquiera de las 6 pistas. Sí, es muy flexible. No tienes por qué doblar notas con el sintetizador externo. Puedes Claro. tener pistas independientes, puedes manejar 6 juegos de notas completamente diferentes. Es una barbaridad, macho. Los dos parámetros que hay de bend y de slide lo que nos permiten es, entre los dos, Sí. configurar un estiramiento inicial de tono en cada nota. Qué bueno, ¿eh? De manera que nos hace, no es para un portamento, no es para algo de ese tipo, es para el portamento, de hecho, o el glide se controla en el A4 con un parámetro específico que lo reflejaría también vía control de tensión. Cuando tú le dices que te ligue 2 notas, eso sí que te lo va a reflejar en tensión también. Y va a ligar en el sintetizador externo, analógico. Esto de aquí es para forzar que cada nota que se toque tenga un pequeño estiramiento inicial. Slide nos dice la duración, bend nos dice la El valor de profundidad de esa desafinación, de manera que algo que esté sonando inicialmente limpio, si damos una cierta duración y damos algo de desafinación, notamos ya eso o desde abajo, pero es algo que afectaría a todas las notas. Y desde luego si la duración la dejo a 0, pues nada, desapareció. Por más desafinación que pretenda, la duración 0 no se va a escuchar. Otra cuestión también que es interesante en el A4, para los que trabajen con un DAW, con un secuenciador externo, que no necesariamente vayan a hacer todo en el secuenciador interno del propio Analog 4, es que una vez que está configurado esto, cualquier nota que llegue vía MIDI por el canal que tengamos MIDI de recepción para esa pista, en este caso CV, se va a convertir también en información hacia el sintetizador analógico. Es decir, podemos no grabar notas en el secuenciador de la 4, sino usarlo para como disparar desde un ¿no? como un conversor genérico. Qué bueno. Y disparar desde fuera con un secuenciador, con lo que sea. Con un teclado MIDI. Con un teclado MIDI o con lo que fuera, exacto. Qué bueno. Por ejemplo, si alguien tiene un Werkstatt de estos de Moog que no tiene interfaz analógico, pues ese tipo de textos son una gozada junto a uno de estos porque los módulos pueden estar bien, pero les falta el control. Los enchufas algo esto y a tirar las millas, ya está, no tienes más que configurar unas cositas y lo disparas desde un teclado, lo disparas desde el teclado, o mejor dicho, desde el secuenciador interno de la 4, o lo que se quiera, ¿no? De esa manera es como estaría configurado el CVA. Si nos vamos, insisto, en la pista CV, en el botón gris que corresponde al CVB, lo que vemos es algo parecido, pero como es un gate, no hay nada que configurar, ya está configurado todo en la definición de cómo va a ser el comportamiento de la conexión eléctrica. Sí que hay que decir de dónde va a tomar los disparos de nota. Normalmente coincidiría, tomaremos los pitch
y los gate de la misma pista, en este caso de CV como está. Por ejemplo, si alguien va a hacer un uso, teniendo en cuenta que son solo 4 tensiones analógicas, si alguien va a hacer un uso permanentemente disparando las notas de 2 en 2, porque va a estar tocando, yo que sé, por terceras o por intervalos, pero siempre tocando las 2 notas a la vez, no hace falta generar 2 pitch y 2 gate, que ya te gastan las 4. Claro. Tú eso lo puedes resolver teniendo un único gate que bifurcas hacia los 2 sintes, a cada uno su pitch correspondiente, Claro. y te sobra entonces una que puedes utilizar para control de un filtro, del volumen en el VCA o de lo que se quiera automatizar para tener un parámetro más por ahí disponible. De juego, ¿no? Eso es. Bien, pero la conexión CV no necesita más. Y si nos vamos a la conexión, esa que llamamos lineal, de un valor lineal, pues lo mismo. No hay especialmente nada que gobernar, simplemente tenemos ahí, la posibilidad de establecer qué valor queremos mandar. Hemos establecido que esa conexión, que en nuestro caso es la C, lo que queremos es que mande un valor entre 0 y 5 voltios. Y aquí lo que estamos es pudiendo ajustar el valor. Si pongo 127 es 5 voltios. Si pongo 0 es 0 voltios. ¿Qué va a hacer esa tensión de 0 a 5 voltios? Depende de dónde yo conecte esto. En nuestro caso, si lo conectamos al filtro, vamos a estar recorriendo un barrido de la frecuencia de corte. Y lo que importa es lo que decíamos antes. Esos parámetros que están mostrándose aquí los puedo automatizar en el secuenciador de la 4. Entonces, aunque yo aquí por defecto tenga puesto un valor de 0, que sería filtro totalmente cerrado, luego ya soy yo el que en cada paso digo, el filtro en este paso lo quiero abierto al 100, aquí lo quiero al 70, aquí lo quiero al 80, aquí lo quiero... Y automatizo esas cositas de mover el filtro a saltos, que son muy graciosas y que vienen muy bien. Eso lo podríamos programar asociando el tocar ese valor a algunos de estos pasos. A cada paso. Eso es, como estamos en modo grabación manual, ¿verdad? Yo toco uno de los pasos y tocamos el parámetro correspondiente. De manera que en el paso que estoy tocando ahora, que va a ser el 1, pues lo vamos a dejar... Cuando los reproduzca desde el secuenciador, van a salir hacia allá. Y si tuviéramos conectada ese latiguillo, ese cable, desde la salida C al ¿que se supone que está conectado? A ver. Se notarían los cambios de filtro. Lo notamos mucho más subiéndole la resonancia porque oímos el pitido que cambia. Chulo, ¿eh? Y decía, un poco ese rollo de stop.